México es un país sumamente racista y en este video yo no te voy a hablar del racismo como si fuera un problema que importamos desde otro lado o un problema que es ajeno y perteneciente a otros grupos étnicos. En México casi nadie, si lo piensa, se asume racista como tal. Y aún así, el racismo está implícito en la forma en que nos miramos los unos a los otros, nos elegimos y cómo admiramos y despreciamos también. El racismo mexicano no es odio explícito, sino más bien criterio, preferencia o sentido común. Y este video no es un juicio moral ni un discurso políticamente correcto. Simplemente es un análisis parcial, subjetivo y cultural de un país donde decimos que no somos racistas, cuando en la cotidianidad del día a día lo expresamos, lo hacemos y lo decimos sin darnos cuenta. Mira, en México el racismo casi siempre se presenta con una declaración, no se presenta como odio, ni como rechazo explícito, ni siquiera como ideología. Aparece más bien con una frase repetitiva, una especie de escudo moral como, mira, no es por racismo, pero... Esa oración funciona como salvaconducto psicológico. Después de decirla parece que todo está permitido, la exclusión, el desprecio, la burla, la sospecha, todo cabe en esa frase previa. Siempre y cuando no se nombre como lo que es, porque así somos los mexicanos, nos hacemos bien pendejos para nombrar las cosas por su nombre y por lo que son. El mexicano promedio es de que no le gusta enterarse de nada, ni abordar nada, ni debatir nada, ni estudiar sobre nada. Rechaza la palabra racismo porque la asocia con algo ajeno, la asocia con lo extranjero, lo exagerado. Los racistas están en otros países, son los gringos, otras historias, otros conflictos. Aquí solo hay preferencias. Aquí preferimos de imagen pues un estilo, cierto tipo de presentación, de perfil. ¿Cuántas veces en un trabajo no has visto que ponen en las especificaciones de requisitos buena presentación? ¿Qué fregados quiere decir buena presentación? Todos sabemos de qué estamos hablando, pero nadie lo discute porque entonces te verías demasiado paranoico, demasiado crítico, demasiado amargado, demasiado acomplejado. No es que alguien esté mal cuando dicen que algo no encaja o no es lo suficientemente presentable. Simplemente es que esa palabra, tener presentación, es profundamente reveladora. No se refiere a valores, ni a capacidades, ni a ideas. Se refiere a apariencia, a estética, a tono de piel, a clase y a símbolos invisibles que todos aprendimos a leer desde muy pequeños porque son parte de nuestra cultura heredada. Cuando alguien dice que algo se ve naco, rara vez está hablando de educación o de conducta. Esas son excepciones. Normalmente, cuando alguien habla de naquez, está hablando de una incomodidad más profunda, más corporal, bien primaria. Es una forma socialmente aceptada de marcar distancias sin asumir responsabilidad real. Muchas veces es un racismo sin insulto directo, pero con consecuencias reales. Menos oportunidades, menos respeto, menos pertenencia. Tenemos apodos que son sumamente despectivos y que los tenemos sumamente normalizados en la sociedad, como el negro, el prieto, el güero, el chino, y que incluso les damos una connotación de entrañabilidad, como si fuera algo que elegimos ponerle a alguien por cariño y no por la forma en que se ve y como lo juzgamos. Lo más perverso del racismo mexicano y de este mecanismo es que no necesita odio para funcionar. No hace falta despreciar conscientemente al otro, basta con excluirlo de manera elegante, silenciosa y justificable. El racismo mexicano no golpea la mesa, baja la voz. No se indigna, sonríe, se presenta como un buen gusto, como criterio, como sentido común, y precisamente por eso es tan difícil de señalar, porque vive camuflado en la normalidad, en lo cotidiano, en lo que pues siempre ha sido así. Y no se puede hablar por lo de siempre, la apatía del mexicano para abordar situaciones que nos están destruyendo como sociedad, situaciones que normalizamos. Creemos que lo único normalizado que nos afecta realmente puede ser la violencia, pero también el discurso con el que nos vinculamos los unos a los otros, la educación intrínseca en ese discurso y además nuestros juicios de valor nos afectan y destrozan como sociedad todos los días. Aprendimos a ejercer el racismo sin llamarlo por su nombre, a practicar la exclusión sin sentir culpa, a negar el fenómeno mientras lo reproducimos todos los días. No desde el odio explícito, insisto, sino desde la negación colectiva, no desde la violencia directa, sino desde la preferencia cuidadosamente maquillada. Y mientras sigamos creyendo que el racismo solo existe cuando hay insultos, seguiremos sin ver el daño que producimos cuando decimos quién sí pertenece y quién simplemente no encaja en ciertos contextos. Racismo heredado y normalizado. En México el racismo rara vez se aprende en libros o discursos formales.
No se enseña como doctrina ni como ideología. Se transmite de una manera mucho más eficiente y peligrosa, como un consejo familiar. ¿Cuántas veces no has escuchado la frase mejorar la raza? No viene acompañado de odio ni de consignas, sino de preocupación, de cariño, de frases dichas por tu bien. Es un racismo que no grita, que no se reconoce a sí mismo porque obviamente hay que hacernos pendejos, pero que se hereda con una naturalidad inquietante. Cásate con alguien güerito, para que te salgan más bonitos los niños, para que sea una familia más presentable y más cerca de la perfección, del estereotipo ideal que tenemos todos en la mente por aquella influencia hollywoodense de una familia perfecta. Esas frases no suelen decirse con mala intención. Se dicen en la sobremesa, a la hora de la comida, en la reunión familiar con los tíos, de broma, en la advertencia maternal o en el comentario de la tía que te está dando un consejo. Y es por ello que justo ahí está el problema. Cuando una idea racista se presenta como sentido común, deja de cuestionarse, se vuelve parte del paisaje emocional de la sociedad. Algo que no se discute porque, pues así son las cosas. La expresión mejorar la raza es quizás uno de los ejemplos más claros de cómo el racismo en México opera a nivel inconsciente. No habla de odio hacia el otro, sino de incomodidad con lo propio. Implica que hay algo que corregir, que algo se tiene que blanquear, que algo se tiene que pulir, que somos naturalmente feos. No se rechaza frontalmente el origen, pero se intenta diluir, suavizar, compensar. Como si la identidad fuera un defecto genético que puede arreglarse con la pareja correcta. Aunque esté bien pinche rota la familia, tú cásate con alguien que haga que tus hijos salgan más bonitos. Tenemos caca en el cerebro en la sociedad mexicana. Yo sé que esto lo podemos extrapolar a Latinoamérica e incluso al resto del mundo, pero hoy estoy hablando de donde yo crecí. Y es de lo que yo tengo derecho a hablar también. Por eso este tipo de racismo normalizado no funciona desde la agresión, sino desde la aspiración. No se dice eso está mal. Se dice esto estaría mejor si se pareciera más a otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? El ideal europeo caucásico que todos tenemos en la mente sembrado. Y eso casi siempre apunta en la misma dirección. Ese ideal tiene piel más clara, rasgos más europeos, ojos de color, menos marcas de origen indígena o popular. Y no porque se odie lo moreno, sino porque se asocia lo blanco con el éxito, la aceptación, el respeto, mejores oportunidades y futuro. Es una jerarquía estética heredada de la colonia. Por eso algunos autores hablan de las heridas de conquista. Y esta es una de ellas, nunca elaborada del todo porque sigue operando como un ideal silencioso. El problema de este racismo heredado no es solo que excluye a otros, sino que fractura la relación con uno mismo. Crecer escuchando que hay que mejorar la raza nos quiere decir que lo que uno genera es una vergüenza de fondo, algo bastante difícil de nombrar, pero que está constantemente acompañándonos en el día a día. No se odia la propia identidad de manera explícita, pero se aprende a desconfiar de ella, y desde ahí se produce el ciclo. Padres que lo dicen por cariño, hijos que lo repiten sin mala intención y generaciones que normalizan la idea de que hay cuerpos, tonos y rasgos más valiosos que otros, especialmente hoy en esta generación que es tan sumamente idiota y tan sumamente apática de cuestionarse, de criticarse, de leer, de informarse, de debatir. Estas prácticas están compulsivamente normalizadas. La admiración del dinero, la admiración de los cuerpos, de la estética ideal, de la blancura, están sumamente normalizados y todo lo pobre está terriblemente juzgado. La sociedad se está enfermando cada vez más y eso es no por culpa de que los jóvenes de hoy sean idiotas, sino que tuvieron padres aún más idiotas y más desinteresados. Padres que simplemente sirvieron como un eslabón más en una cadena de desinformación e ignorancia que tiene este país México jodido. Por eso insisto, no se perpetúa este racismo porque odiemos demasiado, sino porque no hemos cuestionado lo suficiente, porque somos una sociedad apática, huevona, desinformada, ignorante y contenta. Y mientras siga transmitiéndose en voz baja, envuelto de preocupación y aspiración, seguirá siendo uno de los mecanismos más eficaces para mantener una desigualdad que casi nadie se atreve a nombrar como lo que realmente es. En esta parte es donde suele aparecer la incomodidad porque el racismo del que hablo no siempre viene del poder ni tampoco viene de las élites o de los medios. No viene de figuras lejanas, simplemente es que ocurre entre iguales.
Ok, pero estamos hablando mucho de aspiración, aspiracionismo, aspiracional. ¿Qué es el racismo aspiracional? Mira, básicamente yo te lo describo en querer parecer, pero no pertenecer. Una de las formas más eficaces del racismo en México no opera desde la exclusión directa del otro, sino desde una operación más silenciosa y profunda, la negación de uno mismo. El problema no es solo que se rechace a alguien por su color de piel, sino que se intenta dejar atrás. Es decir, el racismo aspiracional no dice tú no perteneces aquí, te dice algo muchísimo más peligroso todavía. Dice yo no quiero parecerme a lo que soy. Por eso en México el moreno tiene como 600 tonos de piel. El racismo deja de ser un fenómeno externo y se vuelve un conflicto interno. No se trata únicamente de la discriminación que se da entre morenos, entre indígenas o el pueblo en general, sino de la distancia simbólica que se toma de todo aquello que recuerda al propio origen. Se aspira a otra imagen, a otro tono, a otro gesto, a otro acento. Por eso es tan común que mexicanos que se van al extranjero en 6 meses ya se les olvidó hablar con acento mexicano o de plano se les olvidó el español, siendo brutalmente ridículos. Pero es precisamente un ejemplo de esto. Lo vemos mucho con las personas que se van a Estados Unidos y tienen a sus hijos allá, son hijos negacionistas de su origen. Las propias personas que ya pasaron un mes fuera del país, muchas veces caen en este negacionismo de sus orígenes mexicanos. Porque el origen no es odiado conscientemente, sino que se asocia con carencia, con atraso o falta de valor social o cualquiera que hayan sido las situaciones contextuales que las personas sufrieron en sus lugares de orígenes. El deseo no es pertenecer a algo propio, sino pertenecer a otra cosa y parecerse a esa otra cosa. Por eso la necesidad de validarse a través de una identidad prestada. Este mecanismo está íntimamente ligado al complejo de inferioridad en el mexicano del que ya hablaba yo en otro video y del que han hablado otros autores, de cómo se ha hablado sobre el perfil del hombre y la cultura en México. No es un sentimiento explícito de inferioridad, sino una desconfianza constante hacia lo propio, una sensación difusa de que no somos suficientes, de que hay algo que compensar, corregir o elevar. El racismo aspiracional funciona como una estrategia de defensa. Si me parezco a lo que tiene prestigio, tal vez deje de sentir esta incomodidad de fondo por ser lo que soy. Aquí entra con fuerza la necesidad de aparentar ese complejo de inferioridad, no como una simple vanidad, sino como un mecanismo sumamente psicológico. La ropa, el cuerpo, el lenguaje, los consumos culturales y hasta las opiniones políticas se convierten en herramienta para marcar distancia. No basta con ser, hay que parecer educado, parecer moderno, parecer de cierto nivel, aunque le deba 600,000 pesos a Coppel. Y ese nivel casi siempre se define por estándares que no nacieron aquí, que no responden a nuestra historia, ni a nuestra cultura, ni a nuestra diversidad étnica, sino a un ideal blanco, caucásico, europeo, pulido y ajeno, y muy bien marketeado por la industria hollywoodense. Octavio Paz lo observó con crudeza en El laberinto de la soledad. El mexicano se siente observado, juzgado, puesto a prueba y termina actuando, se pone máscaras, no para engañar al otro, sino para protegerse de una herida que no sabe nombrar, porque el mexicano es ignorante. El mexicano no sabe, el mexicano no puede poner palabras ni a sus emociones, ni a su situación social, ni a su política, ni siquiera a su contexto y situaciones que lo rodean. Y el racismo aspiracional es una de esas máscaras, es una de esas cosas que el mexicano no sabe nombrar, que puede ver que están ahí pero que no sabe qué es. Simplemente sabe que no le ayuda en nada, pero ahí está, es parte de, porque siempre ha sido así. No se adopta por odio, sino por miedo, por ignorancia, por miedo a no valer, a no encajar, a ser leídos como menos. El resultado es una identidad fracturada, sumamente rota, donde se rechaza lo indígena sin conocerlo, se caricaturiza lo popular mientras se consume, se idealiza lo europeo sin haberlo vivido realmente, sin pertenecer. No hay pertenencia plena, solo tránsito constante entre lo que es y lo que se cree que debería de ser. Y en ese tránsito se pierde algo fundamental, la posibilidad de reconciliarse con el propio origen sin vergüenza ni impostura. No significa que tienes que andar con una camiseta de viva los pueblos indígenas por la calle. Simplemente se trata de aceptar el origen y construir una identidad propia no prestada desde ahí. Por eso el racismo aspiracional no solo excluye al otro, sino que también desarraiga al que lo practica.
Lo separa de su historia, de su cuerpo, de su cultura, de su lugar. Medios, publicidad y la corrección del mexicano para convertirlo en un mexicano aceptable. La televisión y la publicidad en México no funcionan como espejos culturales, sino como correctores estéticos. Ellos corrigen lo que está mal en principio de nuestra apariencia. No nos muestran lo que somos, sino lo que deberíamos de ser. Desde hace décadas, los medios no se han limitado a entretener. Han educado silenciosamente la mirada. Han enseñado que cuerpos merecen protagonismos y que cuerpos no. Que cuerpos pertenecen a gente buena y que cuerpos no. Que rostros generan confianza y que tonos de piel deben de permanecer en el fondo como paisaje humano. Es decir, utilería social. El patrón es consistente y difícil de negar. Piensa en los protagonistas de las novelas, de las películas. Ahora que está tan de moda todo lo whitezican, los protagonistas suelen ser personas de rasgos europeos o por lo menos lo suficientemente neutros para no incomodar al espectador. A menos que sea, claro, una película que tenga que ver con la pobreza o con condiciones difíciles de vida. Ahí sí, entonces los protagonistas pueden ser gente de rasgos humildes porque pues van a representar a lo que están acostumbrados los morenos. Cuando aparecen personas indígenas casi siempre ocupan roles secundarios, folclóricos o serviles. Están ahí para ambientar, para decorar la narrativa, para representar tradición o pobreza a la muchacha de la casa, pero rara vez están ahí para encarnar deseo, inteligencia, liderazgo, resiliencia, complejidad psicológica. Y es peor porque cuando el moreno no es invisible, muchas veces suele ser el alivio cómico, el personaje simpático pero torpe o directamente criminal que está ahí para darle continuidad a la trama de los blancos. Eso no es casualidad, eso es pura pedagogía visual. Por eso la gente está tan enganchada e ignorante con los estereotipos sociales. Porque esta repetición constante produce una educación estética y racista desde la infancia. Aprendemos que hay una imagen presentable del mexicano y que todo lo que se aleje de ella debe de justificar su lugar en el mundo. El mensaje no es violento, pero sí es bien persistente. Hay una forma correcta de existir públicamente. Y este mismo esquema se reproduce en las figuras mediáticas contemporáneas como los actores, los presentadores, los líderes de opinión, influencers, políticos. No es solo cuestión de talento o preparación, sino de percepción. Aquí entra en juego algo llamado el efecto halo. La tendencia psicológica a atribuir cualidades positivas como inteligencia, autoridad, confiabilidad a personas que cumplen con ciertos estándares estéticos. En México, ese halo suele activarse con mayor facilidad en cuerpos claros, de rasgos europeos, acentos correctos o fresones. No porque esas personas sean inherentemente más capaces, sino porque encajan mejor con la imagen de autoridad que el sistema y las personas han normalizado, porque el mexicano es ignorante. Por eso un influencer rubio de ojos azules con un discurso promedio suele generar menos resistencia, menos cuestionamientos y más validación inmediata que alguien moreno de origen humilde, incluso cuando este último tenga más preparación o argumentos sólidos. La jerarquía en México no se discute, se asume. Esta persona es rubia, debe de estar por encima de la persona morena, en preparación, en educación, en posición económica, muy seguramente tiene dinero. La confianza se otorga antes de que se gane, el privilegio se percibe como merecido simplemente porque esa persona se ve bien, se ve fresona, se ve fina. Y piénsalo, hay varios casos de creadores de contenido mexicanos en plataformas como TikTok, YouTube, etc. Cuando una figura que no encaja con la imagen aspiracional tradicional, más morena, más popular, más cercana al origen de la mayoría, comienza a ocupar un lugar de visibilidad, autoridad o influencia, la reacción suele ser desproporcionada. Aparecen cuestionamientos constantes, ataques personales e invalidaciones de discurso. Esos continuos intentos de desacreditación. Porque alguien que se ve como yo, o más humilde que yo, tiene más voz, más jerarquía, más reconocimiento y más estatus social. Ese lugar, desde mi lógica racista e ignorante, no le corresponde. Aquí el racismo mediático se vuelve horizontal y profundamente psicológico. No es solo el sistema ya imponiendo imágenes sobre las personas, es la propia audiencia defendiendo una jerarquía simbólica aprendida. El problema no es que alguien esté equivocado, sino que no sepa cuál es el lugar que le pertenece en este mundo. Un lugar que no se define por mérito, sino por apariencia, por tono de piel, por cercanía o distancia con el ideal dominante. Eso es todo. Que en todo el mundo son racistas, sí, pero me vale madres que en todo el mundo sean racistas. Vivimos en México. Y normalmente tenemos una falsa susceptibilidad sobre la mexicanidad y el nacionalismo.
en este país que está tan contaminado de ideología, de ignorancia y de violencia. Así es entonces como los medios no solamente producen racismo, sino que lo legitiman. Y las personas aplauden esto, las personas apoyan esa moción, normalizan la idea de que ciertas personas nacieron para liderar, opinar y representar, mientras otras deben conformarse con acompañar, servir o entretener. Cuando alguien rompe ese guión, la incomodidad aparece de inmediato, no porque el mensaje sea falso, sino porque el mensajero no coincide con la imagen que nos enseñaron a respetar, que nos enseñaron a idolatrar. El resultado es una sociedad que cree elegir libremente a sus referentes cuando en realidad ha sido entrenada durante años para reconocer autoridad en ciertos cuerpos y desconfiar de otros. Una sociedad donde el privilegio estético se confunde con mérito y donde la desigualdad simbólica se defiende como si fuera sentido común. El racismo horizontal, es decir, el mexicano contra el mexicano. Una de las formas más persistentes y menos conocidas del racismo en México no proviene directamente de las élites ni de los medios, ni desciende verticalmente desde el poder hacia el pueblo. Opera de manera horizontal, entre iguales, entre personas que comparten origen, condiciones económicas similares e incluso historias comunes. Es un racismo cotidiano normalizado que no necesita instituciones para reproducirse porque vive en el lenguaje, en la tradición, en el trato y en los gestos más ordinarios de cada familia mexicana. Este racismo se expresa con burlas, apodos, comentarios que parecen inofensivos pero que cumplen una función clara, marcar jerarquías simbólicas dentro de un mismo grupo. No se trata de un odio organizado ni de una ideología estructurada, sino de una violencia social de baja intensidad que se ejerce todos los putos días. El desprecio no siempre es explícito, a veces se manifiesta como trato diferenciado, como distancia, como un cambio de tono. No se insulta, se minimiza, no se expulsa, sino que se hace sentir que alguien está de más. Lo más inquietante de este fenómeno es que suele darse entre personas que han sido, a su vez, objeto de desprecio. El mexicano que humilla a otro mexicano rara vez lo hace desde una posición de seguridad o plenitud identitaria. Todo lo contrario, suele hacerlo desde una herida compartida. Aquí entra en juego un mecanismo psicológico central, la proyección. Aquello que no se tolera en uno mismo, el origen, el acento, el tono de piel, la precariedad. Por eso hablaba de los morenos que critican a los más morenos y a su vez esos más morenos critican a los más morenos. Es algo ridículo. Esa intolerancia se deposita en el otro y a su vez se sigue transfiriendo a alguien más. O sea que se ridiculiza afuera lo que resulta intolerable reconocer adentro. A este mecanismo también se suma el desplazamiento de la humillación. Cuando una persona no puede confrontar a quien realmente lo desvaloriza porque recuerda que hay una estructura social, una clase dominante y un sistema económico en su cabecita, redirige esta agresión hacia alguien más cercano, más accesible, más vulnerable. Así la violencia no desaparece, solo cambia de dirección. Se ejerce hacia abajo o hacia los lados, pero nunca hacia arriba. El resultado es una cadena de desprecio que se produce entre iguales, reforzando la desigualdad sin cuestionar su origen. Este racismo horizontal se vuelve especialmente cruel porque se disfraza de convivencia, se justifica como broma, como carrilla, como pues es que así nos llevamos, pues es que siempre ha sido así, pero bajo ese tono ligero se esconde una pedagogía de la humillación. Aprendemos quién puede ser objeto de burla y quién no. Quién debe aguantar y quién tiene derecho a ofender. Y así se va normalizando una jerarquía interna que va dividiendo los grupos, debilitándolos, mientras la estructura que lo oprime permanece intacta. En ese sentido, el racismo horizontal no solo daña a quien lo recibe, sino también a quien lo ejerce. Ambos quedan atrapados en una lógica de comparación constante, de vigilancia mutua, de competencia simbólica, donde nadie pertenece del todo. Todos deben de demostrar algo. El otro se convierte en amenaza, no en un aliado. Mientras el mexicano sigue descargando sobre otro mexicano la humillación que no puede nombrar ni enfrentar, el racismo sigue operando como una violencia íntima, silenciosa, amigable y profundamente eficaz. El problema es que aprendimos a despreciarnos y a no ponerle nombre a ese desprecio, y peor aún que no nos interesa saber cómo se llama ese problema. México es un país sumido en la ignorancia y la apatía intelectual, en el desinterés de comunicación, de diálogo y de crecimiento social. México es un país que está hundido en el sueño perpetuo del bienestar, pero sin realmente ejercer ningún tipo de acciones para llegar a ese punto. Cuando un país no se acepta y se repudia a sí mismo, empieza a ordenarse por niveles. El racismo como síntoma, no como causa.
He dicho muchas veces que esto no es por odio, porque pensar el racismo en México como una simple expresión de odio es quedarse en la superficie del problema. El odio puede que esté ahí, puede que no esté ahí. El racismo en México rara vez nace del desprecio consciente hacia el otro. El mexicano no es consciente, no le alcanza para ser consciente. Si fuera consciente, otra sociedad tendríamos. El racismo en México no se organiza como doctrina ni se articula como ideología explícita, porque no alcanza para siquiera organizar lo que está normalizado pero de manera inconsciente. Opera más bien como un síntoma profundo de una identidad que nunca terminó de reconciliarse consigo misma. El racismo en México no es una convicción firme, es una herida abierta de conquista. En el fondo lo que se juega no es el rechazo del otro, sino la vergüenza del propio origen. Una vergüenza que no siempre se reconoce, pero que se manifiesta en la necesidad constante de compararse, de diferenciarse, de marcar distancia. Cuando una sociedad no logra integrar su historia, sus mezclas, sus contradicciones, empieza a jerarquizarlas. No para entenderlas, sino para ordenarlas emocionalmente, si así lo quieres ver. Así ciertos rasgos se elevan, otros se ocultan y algunos más se degradan. A esto se suma una herencia colonial que nunca fue verdaderamente elaborada, no solo como sistema político del pasado, sino como estructura simbólica que sigue organizando el valor de los cuerpos, el valor de los acentos y de las apariencias. La colonia en México no terminó cuando se firmaron las independencias. Continuó con ideales estéticos, en aspiraciones sociales, en la manera en que se asocia lo blanco con la autoridad y lo moreno a la carencia. Mientras esa herencia no se mire de frente, seguirá reproduciéndose de forma automática, incluso entre quienes creen haberla superado. No basta con creer, hay que informarse, hay que discutirlo, hay que crecer como sociedad y hay que deshacerse de esta transmisión de creencias y valores destructivos que pasamos de generación en generación. El racismo en México entonces no funciona como una causa aislada, sino como la manifestación visible de un conflicto más profundo. La imposibilidad de aceptar plenamente lo que somos. Donde no hay reconciliación con el origen, aparece la simulación. Donde no hay orgullo integrado, va a surgir la comparación constante. Donde no hay identidad sólida, pues, se van a construir jerarquías para sostener una sensación frágil de valor personal y colectivo. Como vemos también a las personas discutiendo mexicanos con bolivianos, con argentinos, con chilenos, con etcétera, en redes sociales, viendo quién tiene más blancos, más zonas corporativas y residenciales de lujo, ¿no?, en sus países, viendo quién se acerca más al ideal estereotipado del europeo. Díganme si eso no es vil pinche ignorancia. Desde esta cultura el racismo no se puede combatir solo con discursos morales o llamados a la tolerancia. ¿Cómo hacen los gobiernos en sus políticas públicas? Eso no sirve. Mientras no se atienda la herida que lo produce, seguirá reapareciendo bajo nuevas formas más sutiles, más elegantes, más negables. No se trata únicamente de cómo tratamos al otro, sino de cómo nos relacionamos con nuestra propia historia, nuestro cuerpo y nuestro lugar en el mundo. Por eso el problema no es que México sea racista, que lo es, no es que sea ignorante, que lo es, sino que aprendimos a despreciarnos sin llamarlo por su nombre. Como con todo el resto de problemáticas sociales, no las atendemos, no las discutimos, no las confrontamos. Aprendimos a jerarquizarnos para no enfrentar una vergüenza que no supimos elaborar. Y cuando un país no se acepta, empieza a ordenarse por niveles, a dividirse simbólicamente y a decidir quién vale más y quién debe probar su valor todo el tiempo. El racismo no es el origen de esta fractura, es la evidencia de que la fractura sigue ahí. El problema es que aprendimos a despreciarnos y a no ponerle nombre a ese desprecio, y peor aún que no nos interesa saber cómo se llama ese problema. México es un país sumido en la ignorancia y la apatía intelectual, en el desinterés de comunicación, de diálogo y de crecimiento social. México es un país que está hundido en el sueño perpetuo del bienestar, pero sin realmente ejercer ningún tipo de acciones para llegar a ese punto. Cuando un país no se acepta y se repudia a sí mismo, empieza a ordenarse por niveles. Esa jerarquía ayuda a que no nos miremos de frente, a que no resolvamos nada, a que el racismo siga ahí y a que el conflicto constante e ignorancia sigan ahí como un modo de vida perpetuo. Si has llegado hasta este punto, te agradezco mucho tu atención y te invito a que me apoyes en este nuevo proyecto suscribiéndote y compartiendo este video a alguien que tú crees que le pueda servir. Que tengas un excelente día. Hasta luego.